Hola, te doy la bienvenida a mi canal Laura Hernández Art. Para los que no me conocen, soy una ilustradora autodidacta que luego recibió formación. Me gusta experimentar con distintos materiales para pintar y eso es lo que suelo hacer en este canal. Pero para aquellos que me conocen, saben que he estado un poco ocupada los últimos meses haciendo un proyecto y les vengo a presentar mi proyecto ahora mismo. Se trata de un libro para colorear llamado Reinas de España. Les quiero mostrar mi libro, quiero mostrarles también las páginas que he coloreado y también les voy a mostrar la forma de hacer un libro para colorear. Te voy a explicar los pasos que yo seguí, así que quédate para ver más del vídeo. Te dejaré también las marcas de tiempo en la descripción para que puedas ir exactamente a la parte del vídeo que más te interese. Muy bien, empecemos hablando de las características del libro. El libro que yo hice tiene formato cuadrado de 21 centímetros por 21 centímetros. La portada es glossy, es decir, es brillante. El libro también tiene páginas blancas que, aunque no son muy gruesas, son bastante resistentes. Eso se los quiero mostrar más adelante cuando veamos las páginas coloreadas, para que vean un poco los materiales que utilicé y puedan ver exactamente cuán resistente el papel es. En la portada dejé algunos diseños del interior en blanco y negro. Muchos ilustradores suelen colocar en la portada un dibujo del interior ya coloreado, pero en mi caso yo preferí dejarlo en blanco y negro para que la gente se haga una verdadera idea del producto que hay dentro. Y en la parte de atrás del libro coloqué varios diseños para que la gente sepa qué esperar. Dentro del libro he incluido una portada que se puede colorear también. También he incluido un artículo sobre la razón por la cual hice ese libro sobre las reinas de España. En ese artículo también incluí algunas joyas que están inspiradas en las joyas que utilizan las reinas. La mayor parte del contenido del libro se trata de retratos de reinas y pequeñas historias que la acompañan, un poco la biografía de forma abreviada. Y al final del libro incluí un retrato de la princesa Leonor, que ella es la heredera a la corona, la próxima heredera a la corona. Entonces puse también una biografía sobre ella. Incluí también una biografía de esta servidora. Hay ediciones que traen al final páginas blancas. Esas las puedes utilizar para probar tus colores o rotuladores antes de utilizarlo en uno de los retratos, por ejemplo. Mientras te muestro las páginas del libro, te voy a contar tres historias interesantes de las reinas de España. La primera historia es sobre la reina Mariana de Austria. Se casó a los 15 años con un señor que tenía 29 años, el rey Felipe IV. Tuvo 5 hijos y luego el rey se murió. Entonces a ella le toca asumir el poder del reinado hasta la mayoría de edad de su hijo Carlos II. Pero aún incluso cuando su hijo tuvo el poder monárquico, ella todavía tenía influencia política. Es decir, la madre trabajaba en conjunto con el rey, la madre del rey. O sea que prácticamente ella trabajó desde los 15 hasta los 62 años, que fue cuando murió. Otra de las cosas que me llama la atención sobre Mariana de Austria es el rol que ella juega en la pintura Las Meninas de Velázquez. Mientras en la época se hacían retratos de reyes, esta pintura muestra lo que los reyes ven al ser retratados. Y en esta pintura aparece Velázquez haciendo un retrato de los reyes de ese momento, que eran Mariana de Austria y Felipe IV. Ellos se pueden ver reflejados en un pequeño espejo que aparece en la pintura. Esto fue algo que descubrí luego que edité el libro y la verdad es que es algo que ya debía saber desde hace mucho tiempo, pero lo descubrí hace poco. Mi idea es incluirlo en la próxima edición que saque de este libro que te estoy mostrando. No sé si saben que Las Meninas está alojada en el Prado y bueno, continuando con las historias y en línea con el Museo del Prado de Madrid, te voy a contar la historia de María Isabel de Braganza y Borbón. Gracias a ella fue fundado el Museo del Prado, que en esa época se llamaba el Museo Real de Pintura y Escultura. Lamentablemente, María Isabel no conoció el Prado porque ella falleció un año antes de que lo inauguraran. Y en el Prado a ella se le conoce como la reina del Prado o la fundadora del Prado. Y por último, te quiero contar la historia de Victoria Eugenia de Battenberg, que es una de mis reinas favoritas. No sé por qué, me encanta ese nombre, Victoria Eugenia. Y de hecho, tengo un proyecto que también se llama Victoria Eugenia, que es una especie de influencia
influencer virtual que hice en Instagram. El usuario es @_Victoria Eugenia, si lo quieren seguir. En fin, Victoria Eugenia, la reina, ella es la bisabuela del rey actual, el rey Felipe VI. Durante su mandato, ella se centró en actividades benéficas, como por ejemplo la reorganización de la Cruz Roja Española, la creación de la Liga Antituberculosa, y también se le atribuye la Escuela de Enfermeras. Pero bueno, ella tuvo una vida un poco movida porque justo después de ella hacerse reina sucedió la Guerra Civil y luego la dictadura en España. Actualmente existe una exposición en el Museo de las Colecciones Reales en Madrid que está dedicada a esta reina, Victoria Eugenia de Battenberg. En esa exposición se recolectan vestidos, artículos que usaba ella, sus joyas, mil cosas hay sobre ella y su época. Una de mis piezas favoritas de la exposición es la diadema de flor de lis, que la han expuesto. La reina Leticia ha permitido que las pongan en el museo. Es una de las coronas más lindas de la monarquía española, que yo también la he incluido en mi libro, que solamente han usado 4 mujeres en toda su historia. Entonces es muy emocionante estar en el museo y ver la corona justo al lado tuyo. Les recomiendo ir a ver esa exposición. En esta segunda parte del vídeo te voy a mostrar algunas páginas que ya he coloreado, un poco para que puedas ver qué materiales puedes utilizar con el libro y cuáles son los resultados, y también para que puedas ver cuán resistente es el papel. Aquí tengo el primer retrato, que es el retrato de Juana I de Castilla. Para este retrato utilicé marcadores o rotuladores acrílicos, como Posca, por ejemplo. En realidad utilicé varias marcas y también utilicé lápices de colores para delinear un poco el dibujo. Utilicé un lápiz que combina varios colores, que me gusta mucho cómo da el resultado, un poco la línea cambia de color. Lo que me demuestra el papel en esta ocasión es que es bastante resistente para el acrílico. Pueden ver, la página no se arrugó tanto, no se rompió por detrás, resistió bastante. El segundo retrato que coloreé es este de María Luisa de Orleans. Para este dibujo utilicé marcadores de alcohol o rotuladores de alcohol y utilicé también lápices de colores para hacer los detalles como las sombras, los brillos. Y bueno, el fondo lo dejé bastante básico con color azul y sin destacar mucho más que las líneas de las nubes. Adicionalmente utilicé un boli de gel como un color dorado que tiene brillantina o escarcha, y luego que utilicé el boli de gel repasé las líneas de esa parte con lápiz negro. Y por último tenemos el retrato de Sofía de Grecia. A ella la coloreé con lápices de colores, solo colores pasteles, y luego tal vez otros colores no pasteles para los detalles. Utilicé varias marcas, entre ellas Brutfuner, Stadler, Alpino, Miniso y Carioca. Sobre el Miniso y el Carioca, ambas marcas tienen un mismo producto que son una caja de 12 colores. Ambas cajas las he comparado. Tengo otro vídeo que te lo recomiendo para que lo veas. Hemos llegado a la tercera parte del vídeo y en esta parte te voy a explicar los pasos que seguí para hacer el libro. En caso de que tú también quieras hacer un libro o quieras comentarle a alguien que quiera hacer un libro, voy a tratar de reducir el proceso en 7 pasos para que sea menos complicado. El primer paso es encontrar una razón para hacer un libro para colorear. Es muy importante que tú encuentres una razón para llevar a cabo un proyecto personal. Tienes que estar motivado durante un tiempo largo. La razón o el motivo es lo primordial, es lo primero. En mi caso, yo siempre he querido hacer un libro para colorear. Yo disfruto colorear en mi tiempo libre, pero no siempre encuentro los libros que a mí me gustan. No había un libro igual que mostrara los retratos con los detalles que yo quería, y por eso lo hice. El segundo paso es escoger el tema del libro. Una vez más, escoger un tema que te guste te va a motivar a terminar el proyecto y hacerlo al completo y de la mejor forma. En mi caso, a mí me encanta dibujar retratos, colorear retratos también, me encanta la moda, me encanta la historia también. Entonces, el tema que escogí es un tema que a mí me interesa hacer. En el caso de que tú tengas dificultad de escoger un tema, la idea es que tú puedas realizar más de 30 ilustraciones en blanco y negro sobre un tema específico. Recuerda que la editorial eres tú, entonces tú puedes escoger lo que tú prefieras. Si tú tienes dificultad de crear una idea o un tema para un libro de cero, yo te recomiendo que mires un poco los archivos audiovisuales, archivos históricos, ya que existen fotografías, ilustraciones que han perdido los derechos de autor y te pueden ayudar de inspiración para tu proyecto. En mi caso, yo utilicé fotos
fotos de referencia histórica que han perdido los derechos de autor, pero aún así yo he hecho los dibujos desde cero, es decir, lo he hecho un poco a mi manera. Al mismo tiempo, en mi caso, los detalles de los vestidos los hice más simples para que sea más rápido de colorear y pueda terminarlo antes. Entonces, en el paso 1 buscas una motivación personal y en el paso 2 buscas un tema que te guste. Ambos pasos son muy importantes para planificar para el éxito de tu proyecto. Continuando con el paso 3, se trata de definir el formato del libro. Y esto es muy importante antes de empezar a dibujar o a diseñar el libro. En el caso de Amazon, ellos ya tienen medidas preestablecidas para los libros. Ellos te dan una lista de las medidas disponibles y tú escoges dentro de esas medidas la que prefieras. Yo utilicé un formato cuadrado de 21 por 21, me parece el más cómodo para colorear. Luego que sepas el formato, el tamaño de la página que vas a dibujar, vas a poder diseñar o prediseñar un poco la distribución de cada página, dónde va a ir el texto, dónde van a ir las imágenes, pero además te va a dar el lienzo con el que vas a trabajar a la hora de hacer los dibujos. En mi libro, que es 21 por 21, yo hice los dibujos de tamaño 21 por 21 para que no perdieran calidad en el libro. Esta parte es muy importante. El lienzo que utilices para hacer tus dibujos, que luego pasarán al libro, debe ser un tamaño igual o bastante similar al del libro. De esa manera, cuando imprimas el libro, no pierde calidad esa imagen. Si tú, por ejemplo, haces un diseño en una página de 15 por 15 y lo pasas a una página de 21 por 21, la imagen va a ser más pequeña y si la estiras va a perder calidad. Entonces eso es lo que vamos a evitar aquí. Muy bien, el paso 4 se trata pues de realizar esos dibujos y diseños internos. En mi caso miraba las fotos y hacía los dibujos a lápiz en mi libreta. Esos dibujos yo los escaneé y luego los pasé a mi tablet en donde los digitalizo, es decir, repaso el dibujo pero esta vez con el lápiz digital. De esa manera lo puedo transferir sin perder tanta calidad. Digamos que tú no tienes una tablet, no pasa nada, tú puedes hacer el dibujo, como te digo, al mismo tamaño del formato de tu libro y delineas tu dibujo con tinta negra o lápiz negro, lo escaneas y le puedes limpiar la parte blanca del diseño y bueno, puedes utilizar un dibujo analógico. Un dibujo tradicional, no tiene que ser digital, pero bueno, en mi caso yo quise digitalizar esos diseños. Cuando yo pasé esos diseños a la computadora, lo que hice fue que el retrato o el personaje principal del diseño lo puse en un color gris oscuro y luego el diseño de atrás o el diseño del fondo lo puse en un color gris claro que permite un poco diferenciar o darle un poco de dimensión a la imagen. Entonces, haciendo un repaso, el paso 1 sería buscar una razón de peso que te motive a terminar el proyecto. El paso número 2 es escoger un tema también que te motive y que te guste. El paso número 3 sería escoger el formato, definir los tamaños del libro. Paso número 4 es, a partir de ese tamaño, crear los dibujos que van a estar dentro de tu libro y los textos y, bueno, todo el diseño del interior. Y el paso 5 sería maquetar un PDF que sería el contenido del libro para colorear. Todos los libros que uno diseña o que maqueta, el número de páginas debe ser un múltiplo de 4. La razón de esto es que las páginas se imprimen en una página grande. En cada lado de la página hay 2 páginas del libro. En mi caso, yo maqueté el libro utilizando un software que es gratuito y que recomiendo a todo el mundo que descarguen, que se llama Affinity y que incluye herramienta de maquetar, herramienta de diseño gráfico y entre otras cosas. Una de las cosas que aprendí en la parte de la maquetación, la importancia de los márgenes del texto y del dibujo. En el caso de los retratos, yo no utilicé márgenes, sino que rellené toda la página. Hice un dibujo más grande que la página para que cuando se cortara el papel no se quedara nada en blanco a los lados. Y en la parte donde están las biografías, que es una parte de texto, entendí la importancia de los márgenes en el texto porque deberían ser siempre, bueno, del lado exterior y del lado superior más grandes y del lado interior y la parte baja de la página deberían ser márgenes más pequeños. Entonces, eso fue algo que aprendí después. El paso número 6 sería una vez que tú diseñes el contenido interno del libro utilizando una herramienta de maquetación. Hay otras personas que utilizan Canva, por ejemplo. Una vez que ya descargues ese PDF, lo tienes que subir a la plataforma de venta.
Una vez que tú subes ese archivo, la plataforma de venta te va a dar el tamaño de tu portada, porque el lomo de la portada depende del número de páginas que estén en tu archivo. Si tú tienes un montón de páginas, el lomo va a ser más grueso. Si tienes menos, el lomo va a ser más fino, evidentemente. Pero además eso te va a decir cómo vas a diseñar la portada, qué medidas va a tener. Las medidas cambian dependiendo del lomo. Una vez que yo subí y se aprobó el archivo, Amazon me dio las medidas de la portada y a partir de allí comencé a hacer la portada, que en mi caso yo diseñé el fondo de la portada, tiene como un pattern y eso lo hice yo. Incluí, como les decía antes, los dibujos del interior del libro en blanco y negro. Yo no puse en el lomo ninguna descripción porque en mi caso el lomo es bastante finito, entonces creo que no vale la pena. También debes escoger si vas a utilizar una portada glossy o una portada opaca. En mi caso, como te decía, y como puedes ver aquí, yo utilicé una portada glossy porque creo que es muy bonita y además protege bastante el libro. El libro resiste bastante. Y bueno, dentro de este paso, que es el paso, como decía, número 6, de subir el producto, subir la portada. También deberías pedir una copia del libro una vez que lo subas completo a Amazon y sea aprobado. Y ahora te voy a explicar por qué. Estas copias suelen ser más baratas que una copia normal del libro. Debes pedirlas a través de tu plataforma de vendedor o de autor. Y el paso número 7 es que una vez que el libro esté listo para la venta, ya lo puedes promocionar. Esta parte es muy importante para darlo a conocer. Y bueno, sé que no todo el mundo va a vender su libro a gran escala, pero yo te recomiendo que al menos lo promociones, al menos un trabajo tuyo, algo que te hace sentir orgullosa, que lo promociones en tus redes sociales de forma orgánica y también lo puedes hacer de forma pagada. La forma pagada te permite tener una idea de a cuánta gente le está llegando tu anuncio o tu post y además te permite seleccionar un poco la audiencia, dónde está localizada. En el caso de Instagram, por ejemplo, tú puedes promocionar un post llevando a cabo unos simples pasos y los precios no son tan caros. Se puede tener un gran alcance a partir de 5 euros, por ejemplo. Te comentaba antes sobre pedir una copia del libro porque también para tu anuncio de Amazon tú puedes añadir 4 secciones en el anuncio de Amazon que complementen la información que ya está en tu anuncio. Entonces, la copia que tú has pedido, yo te recomendaría que le hagas muchas fotos, pero además que colores dentro del libro y hagas fotos del libro usado por ti, un poco para demostrar la capacidad o lo que puedes lograr con ese libro. Por último, también puedes hacer algunas promociones creativas, por ejemplo, poner pegatinas, promocionarlo en tu oficina, puedes hacer mil cosas. Bueno, hagamos un resumen rápido entonces de los pasos. Paso número 1, encontrar una razón de peso para hacer el proyecto completo. Paso número 2, escoger un tema que te motive a llevar a cabo este proyecto completo. Muy importante estas dos cosas. Número 3, define el tamaño del libro. Eso te va a ayudar a saber cómo empezar a hacer los dibujos, que es el paso 4. El paso 5 es una vez terminado todo el material interno, lo maquetas, es decir, que diseñas la versión final del libro en el interior y una vez que tengas ese PDF, el paso 6, subes ese PDF a la plataforma de venta que te indicará las medidas para hacer la portada. Diseñas la portada, la subes y luego pides una copia a la plataforma de prueba para poder ver los resultados, si tienes que corregir algo, si todo salió bien, puedes utilizar tu libro para la promoción. Para la promoción empieza ampliando el anuncio de la plataforma donde hayas subido tu libro, en mi caso Amazon. La segunda parte es hacer post en tus redes sociales, orgánicos o pagados, y existen otras formas creativas de promocionar tu libro, haciendo flyers o no sé, presentándoselo a alguien o tal vez, no sé, promocionándolo en alguna otra plataforma. Espero que te animes a hacer el libro o que animes a alguien a hacer un libro. Yo te digo que en mi caso yo empecé a hacer este proyecto y me desanimé bastante casi al final, y si no fuera por la motivación de mis amigas y de mis familiares no hubiese podido terminarlo. Entonces la verdad que, como te digo, busca un tema que te guste si es que lo vas a hacer tú, o motiva a alguien a que termine ese proyecto si puedes. Espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas encontrado útil. Si te interesa comprar mi libro para colorear, Reinas de España, lo puedes buscar en Amazon con mi nombre, Laura Hernández, y no dudes en compartir este vídeo a personas que estén interesadas en hacer otros libros para colorear o que les gusten los libros para colorear. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.